y hace oposición, repito, de una manera ejemplar. Representante de la Cámara, Oscar Darío Pérez, gracias por atendernos. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Usted está muy joven para haber conocido a Eber Castro, pero como decía este coloso del humor, se les dijo, se les advirtió y no hicieron caso, ¿no? Sí, así es, Julio. Pues yo tan joven no estoy porque a mí sí me tocó Eber Castro y los Chaparrines y Montecristo. Pero como decía Eber Castro, esto era una advertencia anunciada desde la discusión del proyecto de reforma tributaria, la que quedó en la ley 2277. Pero la voracidad por ingresos, la avidez que tenía en ese momento la DIAN y el mismo ministro y la bancada de gobierno, pues no les permitían escuchar razones como esta decidida por la Corte Constitucional con relación a las regalías, de que si eran un gasto deducible o no, y pues impusieron sus mayorías y la Corte creo que aconductó esa decisión del Congreso. Sí, representante, pero esto pone en aprietos, por supuesto, al gobierno nacional que tenía previsto con esta medida recaudar al menos la cuarta parte del total de la meta de la reforma tributaria. Para usted, pese a ese recorte que ha anunciado ya el presidente Gustavo Petro, lo que puede venir es una nueva reforma tributaria. ¿Se podría necesitar una nueva para conseguir esa plata que le va a hacer falta al gobierno? Pues es muy posible, pues ahí el gobierno acaba de presentar una nueva reforma tributaria, porque lo que está haciendo con el impuesto predial es en el fondo una reforma tributaria. Y es muy posible que puedan estar pensando en buscar cómo reemplazar esos recursos. El director de la DIAN dice que a punta de perseguir a la evasión, la elusión, que entre otras cosas los instrumentos normativos que tiene la DIAN se los ha concedido el Congreso, y no el Congreso de ahora, Congreso de hace varios años, donde se le entregaron instrumentos para que los resultados se vean, y está bien que de 16 billones vayan en 19 billones, pero eso no se puede convertir como que esa va a ser la fuente de todos los recursos. Recuerden ustedes que recientemente el mismo director de la regla fiscal estaba diciendo de que los recursos del presupuesto nacional de 502 billones estaban sobreestimados precisamente por tareas que le estaban imponiendo a la DIAN. Así que es posible que piensen en un nuevo proyecto de ley, pero a mí me preocupa que ya esos recursos de la ley 2277 fueron distribuidos a través de una adición presupuestal, adición que está en vigencia a través de una ley. Esa adición presupuestal pues ha quedado de cierta manera lesionada en por lo menos de 3 a 4 billones de pesos. La cifra que nos dieron a nosotros cuando discutíamos la reforma era de 4.5 billones, pero si fueran 4 o si fueran 3 es una suma muy enorme, muy grande, y entonces corresponderá en una sana aplicación de los principios presupuestales reducir el gasto, no la inversión, en esa misma medida. Representante, usted es quien mejor domina estos temas en el Congreso de la República y por eso le pido que sea muy paciente y nos explique en las palabras más sencillas por qué esa prohibición de deducir las regalías del impuesto de renta es inconstitucional. A ver, muy fácil, Lucas, es que la deducibilidad de cualquier gasto, la deducibilidad tiene que tener unas características. Primero, debe tener relación de causalidad con la renta, con lo que yo produzco. Segundo, debe ser proporcional. Y tercero, debe ser razonable. Cuando las regalías las impuso el artículo 360 de la Constitución, dijo, todo el que explote recursos naturales no renovables tiene que pagar una regalía. Una regalía es, yo exploto hidrocarburos y de cada 100 barriles que saque, o le entrego en especie a Ecopetrol o le entrego en plata.
pero eso es un gasto del que yo no soy discrecional si incurro en él o no, es obligatorio. Entonces, al ser obligatorio, no tendría el Congreso de la República, así sea el que normatice, así sea el que legisle en materia tributaria, no tiene el alcance porque esa capacidad legislativa tiene unos límites. Entonces nosotros no podemos decirle a un contribuyente, entonces este gasto no es deducible cuando cumple con todos los requisitos de deducibilidad. Entonces la Corte con mucha sabiduría ha dicho, un momentico, aquí se viola el principio de equidad vertical y horizontal. Se viola el principio de igualdad porque todos los contribuyentes, independiente que sean del sector agropecuario, del sector de hidrocarburos o no, también tienen derecho a deducir sus gastos y sus costos. Un ejemplo, una textilera podrá deducir de sus gastos y costos la compra del algodón. Pues por supuesto que sí. Entonces, la Corte ha dicho, la capacidad legislativa no puede llegar a desbordarse de tal manera que desconozca los principios constitucionales en materia tributaria. Y con mucha sabiduría la Corte dijo, se viola el principio de igualdad, el principio de equidad vertical y artificiosamente, así son palabras textuales de la Corte, se eleva la base gravable. Como consecuencia, eso implica un mayor valor del impuesto. Entonces, los fundamentos de la Corte son bien precisos, porque es que nosotros como congresistas tenemos límites también para legislar. Volviendo a Eber Castro, la Corte todavía tiene material para opinar sobre la reforma tributaria. ¿Qué artículos estarían en riesgo de sufrir idéntico tratamiento? Pues doctor Alberto, son muchas las demandas que existen contra la reforma tributaria. Es más, algunos nos atrevimos a decir en estos mismos micrófonos que la reforma tributaria no se necesitaba. En un país con un panorama económico nebuloso como Colombia, porque está bien que todo el mundo sufrió lo de la pandemia, pero hay países que se han fracturado económicamente más que otros. Mire, Colombia ayer con esa recesión recesión no, equivocado, con ese decrecimiento económico del 0.3%, es el de los 17 países medidos, es el penúltimo. O sea que eso no es exclusivo de todo el mundo, también es parte de nosotros. Les dijimos, una reforma tributaria es inconveniente. Dejen la ley 2155 que está dando los resultados. ¿Para qué le meten una reforma? Pues en esa reforma hay tantos artículos que están demandados y uno de ellos también tiene que ver con la industria de los hidrocarburos, la minería, el gas en general, y es que no hay nada más volátil que el precio de los hidrocarburos. Eso sube y baja, eso parece un tobogán. Entonces, esa incertidumbre de los ingresos pues hace que estas empresas en un momento dado tengan un mayor nivel de riesgo, una exposición mayor que otras. Y el Congreso, por propuesta del Gobierno Nacional, le subió hasta 10 puntos, no 10% más, sino hasta 10 puntos la tasa de impuestos sobre la renta, dependiendo del precio internacional del commodity, si es carbón, si es petróleo, si es gas, si es oro, dependiendo de lo que sea. Entonces, muy complicado. Realmente ese es otro artículo demandado. Yo no sé cuál sea la consecuencia o la decisión final de la Corte, porque es que en el Congreso viene haciendo carrera algo que me parece que es bueno, que el Congreso debe reflexionar. Cuando a un sector le va bien, el Congreso tiene una propensión a aumentarle la tarifa de impuestos sobre la renta. Ustedes vieron al sector financiero. Al sector financiero le aplicaron una tarifa del 10% sobre la renta. Esa sí es sobre la tarifa. Ya no es el 35%, sino el 38%. Y empezó el Congreso diciendo, apliquémosla por 2 años. Y después por 3. Y ahora ya es permanentemente. Ese tipo de medidas, que si bien pueden haber pasado el examen de constitucionalidad en un momento dado, dejan también el nivel de riesgo de futuras demandas,
porque un principio tributario es la igualdad y el otro principio tributario es la equidad. Y esos principios se rompen cuando se hacen esas casuísticas. Representante, se acaba de pronunciar el presidente sobre lo que usted está comentando. Alejandra, ¿qué dijo? Pues Julio, a través de su cuenta de X, en un mensaje bastante extenso, el presidente Gustavo Petro vuelve a pronunciarse sobre este tema y dice: mi deber como colombiano en un país al que siempre le han estafado en la venta de sus materias primas energéticas es decir lo que significa las regalías. Las regalías no son un costo del empresario de petróleo, el petróleo es propiedad del pueblo colombiano. Cuando el Estado concede explotarlo a un particular, el Estado se queda con una parte precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo, el petróleo. Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo, una deducción del impuesto de renta del particular, le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social. Vuelve inicuo el derecho del pueblo a su propiedad. Es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular y no de cualquier particular, los particulares más poderosos del mundo. Un verdadero retroceso hacia el fortalecimiento de la economía fósil de la que la humanidad debe escapar para sobrevivir y un debilitamiento del Estado para hacer la transición energética. ¿Cómo lo oye, representante? No, pues yo lo oigo primero con unos argumentos que fueron iguales a los que nos lanzaron cuando se estudió la medida. Y segundo, pues con una profunda carga ideológica. Lo primero que hay que decir, Julio, es que nadie puede decir que las empresas que exploten hidrocarburos, que refinen gasolina, las empresas que explotan carbón o que explotan gas o que explotan cualquier material metálico, no sé, oro, plata, platino, no sé, pues no puede decirse que es que no pagan los impuestos. Pues claro que es que esas empresas son unos enormes contribuyentes, no solamente de impuestos nacionales, sino de impuestos locales. Y el hecho de que el subsuelo sea del Estado no quiere decir que porque un particular lo explote sea pecaminoso que obtenga utilidades por su inversión. Pues precisamente el agotamiento de la industria de hidrocarburos, la disminución de la inversión que estamos viendo, que está cayendo en caída libre, se debe precisamente a las políticas del gobierno y a las declaraciones de la exministra Irene Vélez, que decía que ojalá decrezcamos, ya no hay contratos de exploración, ya no vamos a tener más exploración de estos bienes que, entre otras cosas, nadie ha podido decir cómo van a reemplazar esos recursos cuando se empiecen a agotar las reservas, que ya las tenemos bastante al frente. ¿Con qué las vamos a reemplazar? Es que se nos olvida que es que esos son casi el 40% de las exportaciones de este país. Yo definitivamente veo una carga ideológica en eso, como si nosotros fuéramos a resolver el problema del calentamiento global cuando a él contribuimos en cifras que son prácticamente minúsculas, que no salen ni en la calculadora. Y ya pues nosotros, el carbón que no le vendamos a la China, pues se lo vende otro. El petróleo que no explotemos lo vende otro. Yo sé que debemos ir hacia energías renovables, ese es un proceso loable, que Colombia lo ha avanzado y está avanzando en él. Pero de ahí a decir de que que la Corte esté equivocada, que está contra el gobierno, yo creo que eso es exagerado. Hay otro sector al que le pusieron una sobretasa en la ley 2277 que se me olvidaba, es a las empresas generadoras de energía hídrica, a las que generan energía con agua, que es una energía limpia, absolutamente limpia. Ahí les clavaron un 10% también de más. Ese lo paga la empresa de energía eléctrica de Bogotá, las empresas públicas de Medellín. ¿Y a dónde creerán los oyentes que va a ir ese mayor valor del impuesto? Pues yo quisiera preguntarles, ¿será muy apresurado decir que va a la tarifa?